Diga conmigo, ¿listo? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de un hombre que nació sin brazos y sin piernas y tiene un mensaje que se llama Sin Límites? ¿Lo conocen? Espero pronunciar bien el apellido. Él se llama Nick Vujicic. Así suena en colombiano, ¿sí o no? Es él. Su historia es de que nació sin brazos y sin piernas y desde muy pequeño escuchó que su vida no tendría sentido, que nunca podría hacer nada por sí mismo. Pasó años luchando con la depresión y el rechazo, hasta que entendió que aunque su cuerpo estaba limitado, su propósito en Dios no lo estaba. Hoy Nick Vujicic está casado, tiene 4 hijos y viaja por el mundo hablando de la historia del amor de Dios. Su historia es un recuerdo de que Dios no necesita condiciones perfectas para cumplir su propósito, solo necesita nuestra disposición. Y esta historia me recuerda a mí, aplicado a mi vida personal, que tu historia y mi historia revelan el obrar de Dios cada día en nuestras vidas. Tu historia y mi historia. Que tu historia y mi historia es un recuerdo de lo que somos y de quién nos sostiene. Quién ha estado caminando con nosotros y quién nos ha ayudado hasta llegar al día de hoy. Tu historia y mi historia se convierte en una semilla para muchos, como esperanza de lo que Dios puede hacer en ellos. Y también es una semilla para el futuro. Tu historia y mi historia. Y en esta serie de plantados, cuando tú y yo nos tomamos de la mano de Dios, cuando tú y yo entendemos quién es el Señor, cuando tú y yo entendemos cómo Él ha venido caminando en cada día de nuestras vidas, podemos darnos cuenta que tu historia y mi historia en las manos de Dios es completamente diferente. Que tú y yo, no importando lo que hayamos pasado o vivido, Dios nos ha llevado en una temporada y hoy somos lo que somos solo por su gracia. Es de la mano de Dios cuando tú y yo podemos entender mejor nuestro pasado, ojo, porque muchas veces si nuestro pasado no fue el mejor de lo que esperábamos, sentimos de que no hay nada por contar, no hay nada por compartir, no hay nada por celebrar, pero de la mano de Dios, tu pasado puede ayudarnos a construir ¿qué? Un futuro para el cual compartirlo con otras personas. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando de que esta es mi historia. En Dios tu historia y mi historia es una bendición. En Dios los días de vida que Dios te ha regalado son una bendición. En Dios lo que ha pasado en medio nuestro es nada más y nada menos que una tremenda oportunidad de testificar del amor de Dios y de su bondad y su grandeza. Es por eso que para poder comenzar a hablar acerca de nuestra historia, debemos entender la historia de Dios, la cual hemos venido hablando por las últimas semanas. Hoy brevemente le voy a hacer un resumen de lo que hemos venido compartiendo por las últimas 9 semanas. Y obviamente lo primero que hay que entender es de que en la historia de Dios comienza con que Dios es el creador de todas las cosas. Eso lo vimos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Es importante entender esto. Y nosotros somos de los que creemos y defendemos con todo el corazón de que Dios creó todas las cosas. Cada paisaje, cada planta, cada detalle, el sol, el mar, las estrellas, todo lo que está creado ha sido obra de las manos de Dios. Y dentro de ese trabajar, gracias amigo, y dentro de ese trabajar de Dios hubo algo maravilloso que sucedió. ¿Qué sucedió? Que Dios crea al hombre y a la mujer como la joya de la corona, como la cerecita en el pastel. Dice que a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Eso es importante entenderlo, porque si yo entonces soy de los que creo que Dios creó todas las cosas, tú y yo somos un reflejo y hacemos parte de la historia de Dios. Dios te crea a ti y a mí, Dios crea a la humanidad con el propósito de que tengamos una relación de armonía con Él y con otros.
Pero cuando Dios creó todas las cosas, todo fue perfecto. Diga conmigo, todo fue perfecto. Es importante entender esto. Es importante saber compartir esta historia. En el momento cuando tú y yo vayamos a hablar de la historia de Dios para tu vida y para mi vida, esa historia se va a mezclar o se va a unir con la historia de Dios. Nuevamente, a modo de repaso, a modo de referencia, eso está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero ¿qué más hemos visto? Que en la historia de Dios hubo un momento en el que llegaron los problemas. Lo encontramos en Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer desobedecen a Dios y rompen la única regla que en ese momento había. Dios crea al hombre y a la mujer, los coloca en el huerto y les deja una regla y esa regla se rompe. ¿Qué pasa entonces? Entra el pecado de la humanidad. ¿Y qué es el pecado? Es esa inclinación de independencia y de desobediencia a Dios. Nace esto y como resultado se desata un caos en donde todo el bienestar, la armonía y la paz deja de existir y aparecen elementos como, es una lista un poco larga pero es bueno identificarla, aparece el egoísmo, la envidia, la crítica, la crueldad, aparece la avaricia, el descuido, la indisciplina, la falta de tolerancia, la inseguridad, la inmoralidad, la violencia. Nace el racismo, el sexismo, la corrupción, la injusticia, la opresión en medio nuestro. La tierra es maldecida y hace difícil el trabajo y administrarla. Y todo esto lo encontramos en Génesis capítulo 3. Pero aunque pensáramos o creyéramos que el mundo está en caos y que nadie tiene control de él, Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. En la historia de Dios hay un plan. Y ese plan lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice su Biblia, dice, y tendrá un hijo y lo llamarán como Jesús, porque él salvará al mundo. En la historia de Dios aparece un segundo personaje, bien importante, y su nombre es Jesús. Jesús viene al mundo a morir por tus pecados y por mis pecados, a resolver el problema que se presentó en Génesis capítulo 3. Ahora el mismo Dios se encarga de decir, pasó esto con Adán, resolvámoslo con Jesús. Su muerte trae no solamente la resolución del problema, sino que perdona el pecado y abre una ruta, abre un camino para que tú y yo podamos tener una mejor relación con Dios. Quiero dejarle algo bien importante, porque hay gente que dice, ok, yo creo en Jesús, pero ese tema de que Él resucitó como que no me cuadra, como que ese tema de que muere, lo sepultan. Hay unos videos en YouTube que dicen que es que el cuerpo de Jesús lo robaron. Hay muchas cosas que dicen. Pero como nosotros creemos lo que encontramos en este libro, y este libro me dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, referente a la resurrección de Jesús. Mire lo que dice. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, Jesús fue un mártir, como muchos mártires que ha habido en la historia. Y dice la Biblia, lo más interesante es esto, y todavía son culpables de sus pecados. Nosotros en la historia de Dios tenemos que saber contar de que efectivamente Jesús un día nació. Jesús murió, pero Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y eso le da peso, eso le da credibilidad. Y eso es la mayor evidencia de que tus pecados y mis pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque entendiendo este pasaje de la historia de Dios, tú y yo hemos venido caminando y hemos aprendido, hemos entendido, hemos aceptado y creído esto parte de la historia. En la historia de Dios, esto es lo que está sucediendo. Hemos venido repasando, hemos venido reforzando, hemos venido revisando. Hoy estamos aceptando y creemos
cómo Dios crea todas las cosas, cómo aunque hubo un problema, el mismo Dios se encarga de resolverlo. Es por eso que esta historia a través de Jesús trae como resultado el que tú y yo tengamos paz. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, ese temor a la condenación, ese temor a que no sé para dónde voy, ese temor a que qué va a pasar con mi vida, desaparece automáticamente cuando tú y yo abrazamos esta verdad de la palabra, creemos este elemento en la historia de Dios y por ende, esta historia de Dios cambia vidas. Diga conmigo, cambia vidas. Dios en su plan cambia y transforma vidas. Y según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, un versículo muy conocido por muchos, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguien se abraza a la historia de Dios, de modo que si alguien pone su confianza en Él, ¿qué dice? Una nueva criatura, una nueva persona es. Las cosas viejas pasan y Dios hace todo nuevo. Dios cambia vidas, Dios transforma, Dios sana, Dios liberta, Dios rompe cadenas, Dios restaura matrimonios, Dios sana corazones, Dios restaura propósitos, Dios tiene el poder para cambiarlo. Y aquí aparece en esta historia otro personaje que hace posible que tu caminar con Dios sea fructífero, que podamos florecer como hemos visto en esta serie. Y esa persona es el Espíritu Santo. Juan 14, 26, que nos dice la Biblia. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Cuando yo leí este versículo, me puse a pensar, Ángelo, ¿qué fue lo que predicó la semana pasada? Yo dije, yo sé que prediqué acerca de dinero, pero no me acuerdo todas las cosas que dije. Imagínense, yo que prediqué y no me acuerdo. Está comprobado que lo que escuchamos hoy, en 48 horas, nos va a quedar el 20%. Y yo dije, menos mal que Dios me ha venido ayudando a ser buen comunicador, porque cuando yo hablo con la gente me dice, cuénteme, ¿qué le parecen mis mensajes? Corríjame algo. Me dice, me gustan sus ilustraciones. Me gusta el arbolito, me gusta la casita, me gusta el taladro. Todas esas cosas quedan, pero ayuda a conectar, ¿cierto? Pero si me dice qué fue lo que dije, no me acuerdo. A todos nos pasa. ¿Sí le pasa a usted? Pero yo le tengo buenas noticias para estas cosas. Dios dejó al Espíritu Santo. Él nos recuerda. Aunque en nuestra mente física se nos olvida, en el Espíritu Santo trae a la luz ese versículo. Trae a la luz esa promesa, trae a la luz a nuestra mente, trae esa claridad de recordarnos, de pronto no tal cual el versículo, pero usted dice, yo leí en la Biblia, yo le escuché a Ángelo esto y él nos recuerda y nos enseña las cosas. Pero no solamente el Espíritu Santo en la escena de esta historia de Dios nos enseña, sino que también nos guía. En Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda verdad. Y vemos cómo en la historia de Dios, Él crea todo perfecto, te crea a ti y a mí para que seamos parte de ella. En medio de crearnos, hay un quiebre, hay un momento de ruptura en ese proceso. En el plan de Dios, a través de Jesús, Él viene a restaurar ese plan para tu vida y para mi vida y nos deja la ayuda del Espíritu Santo para que podamos seguir hacia adelante, avanzar en cumplir lo que Él tiene para contigo y para conmigo. ¿Voy bien? ¿No lo tengo dormido? ¿No lo tengo enredado, cierto? Ok, ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Ahora, habiendo conocido, habiendo entendido esto, ¿qué quiere Dios con esta historia? ¿Qué quiere Dios de parte tuya y qué quiere Dios de parte mía? Es la pregunta que nos podemos hacer. Y la respuesta es esta. El deseo de Dios es que compartamos esto con otros. El deseo de Dios es que compartamos esta historia con otros. El deseo es de que tú y yo podamos participar ahora como unos actores
actores activos en esta historia y poderle hablar a alguna otra persona acerca de la historia del amor de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto es ¿qué? Regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de ¿qué? De reconciliar gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta los pecados de la gente, y nos dio este maravilloso mensaje, el de la reconciliación. Usted y yo no somos los swap cristianos de este tiempo, que llegamos a las casas de las personas a romper puertas y a decirle, arrepiéntete porque si no te vas para el infierno. No, ese no es nuestro plan. Lo que acabamos de leer en este versículo dice de que usted y yo tenemos parte en esta historia compartiendo un mensaje de reconciliación. Un mensaje de poner dos partes de acuerdo, de restablecer relaciones, de que corazones dolidos y rotos que en algún momento se alejaron de Dios se vuelvan a unir. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No le parece hermoso? Dios desea que tú y yo compartamos esa historia. Dios desea que tú y yo seamos portadores de que puede volver la paz, puede volver la armonía, pueden restaurarse las relaciones, puede sanarse tu corazón y mi corazón de la mano de Jesús. Y esto es de las cosas hermosas que Dios quiere hacer a través tuyo y a través mío. Yo sé que mientras usted me mira, usted dice, claro, eso suena muy bonito para usted. Usted se para ahí y comienza a hablar y uno lo escucha, pero a mí no me van a escuchar, a mí no me van a creer, yo no voy a ser capaz de decir esto. Déjeme decirle que Jesús un día nos dijo a todos, incluyéndole a este servidor, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Bueno, a mí se me dijeron en mi país que yo era bien salado porque todo me iba mal. No. Ahí no aplica esa frase, no aplica ahí. Usted no es que sea salado, no. Cuando en la Biblia habla de que somos la sal de la tierra, es porque en los tiempos de Jesús no teníamos las refris modernas del día de hoy que tienen Wi-Fi y Bluetooth y vemos televisión mientras cocinamos y hasta, mejor dicho, les falta hacernos masaje. Las refris de ese tiempo se llamaban la sal. Sal. Y si usted compraba un pescadito y como no había refri, ¿qué tocaba hacer? Salarlo bien rico, dejarlo afuera y después. Y si tenía usted una vaquita detrás de la casa y mataba a la vaquita, ¿qué tocaba? Echarle la salecita y salarlo, ¿cierto que sí? Para eso era. Es decir, la sal en esos tiempos cumplía un propósito preservativo, preservaba las cosas. Y cuando Jesús dijo, tú eres la sal de la tierra, es de que cuando tú y yo portamos el mensaje de Dios, hacemos parte de que se preserven cosas que se están perdiendo. El valor por la vida, el amor de Dios, el propósito, el sentido. Tú y yo portamos ese mensaje. Pero ese sí no lo viví yo, pero me lo contaba mi mamá. Y es de que cuando alguien se lastimaba o tenía una herida y no había tanta evolución de medicamentos y antisépticos y que le colocaban a las personas, sale en la herida. Y eso ardía más que quién sabe qué, pero curaba. ¿Cierto que sí? Abuelas que están aquí, estoy equivocado. Creo que voy bien, ¿sí o no? De pronto dice, a mí me echaron sal en las rodillas porque es que yo me la pasaba en el suelo. Y entre el suelo y la sal no sabía qué ardía más. Pero la sal tenía un factor curativo. Y tú y yo, cuando entendemos que Jesús dijo, tú y yo somos la sal de la tierra, es de que la historia del amor de Dios trae sanidad a los corazones. La historia de Dios sana vidas. La historia de Dios sana identidades. La historia de Dios sana hogares. La historia de Dios sana. Por eso es que tú y yo no podemos decir,
tenemos que compartirla con otros. Y dijo la segunda, ustedes son la luz del mundo. En esa época no tenían los problemas de que tenemos luz por todo lado, mire, montones de bombillos y nomás es subir un botón y hay luz y se cierra y se apagó. En esa época no, tocaba tener una lámpara en la mitad de la casa bien ubicada para iluminar, para que todo el mundo tuviera un poquitico de luz en sus casas. Y él dijo, así son ustedes. El que porta mi noticia, el que porta mi historia, se vuelve como esa luz en el centro donde todo el mundo va a prestar la atención y se vuelve un referente en la vida. Tú y yo, de parte de Dios, lo podemos hacer. Pero Ángelo, ¿por qué debo ser yo parte de esta historia? ¿Por qué dentro de lo que estamos hablando, de estar plantado en Dios, yo debo ser parte de esa historia? Porque Dios ama a otros como también te ama a ti y a mí. Eso es bien clave entenderlo. Dios ama a otros como también te ama a ti y a mí. La historia de Dios no es solo para los que estamos en la iglesia, es también para los que no hacen parte de ella. La historia de Dios, en la historia de Dios, la iglesia y el cristianismo no son un club privado exclusivo para un grupo de personas, no. La iglesia y el ser cristiano es para todo aquel que está fuera de él. La iglesia y el cristianismo es para todos. Y es por eso que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, la historia de Dios es para todo el mundo, aún mismo para cuando uno se descarría. Ese es el mensaje, esa es la historia, ese es el plan de Dios. Y eso es lo que debe mover nuestros corazones. Por eso yo con mucho cuidado, cuando yo hablo de esto, de hablarle a otros, cuando yo le hablo a usted de invitar a otros a la iglesia, no es porque Ángelo está desesperado por ver sillas llenas. No, no es una desesperación por sillas, es un amor por almas. Es un amor porque alguien necesita de Dios. Alguien necesita reconectarse con Dios. Alguien necesita reconciliarse con Él. Esto me recuerda a la historia de Juan. Juan es un joven es un señor que cuando era más joven su sueño era tener un café, un coffee shop. Después de mucho trabajar, después de ahorrar unos dinero, de buscar apoyo en su familia y de trabajar con un banco, abrió su café y le comenzó a ir bien. Pero mientras pasaban los días y mientras preparaba sus recetas y sus cafés, Juan comenzó a darse cuenta que había algo que le faltaba, se sentía vacío. Aunque había cumplido su sueño de tener un coffee shop, aunque vendía un café muy rico, aunque tenía pastelitos y le llegaba a la gente, él se sentía vacío. Un día le llega un cliente que era un anciano y le dice: Juan, veo que te está yendo muy bien, me alegra mucho por ti. Pero sabes que cada café que tú sirvas puede cambiar la vida de alguien si lo haces con propósito. Esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza a Juan. Así que Juan, después de esa frase, decidió que cada cliente que le llegara le iba a sonreír, cada cliente que le llegara lo iba a escuchar y cada cliente que le llegara le iba a decir: Dios te bendiga. Los días fueron pasando. Y el café de Juan se comenzó a conocer no solamente por el buen café, sino por el lugar en donde la gente recibía un Dios te bendiga. ¿Qué quiso hacer Juan? Juan quiso hacer la historia de Dios parte de su trabajo. Y la volvió parte de su trabajo y la volvió su causa para vivir y el espacio para ello. Por eso, mientras pensaba en esto, me venía a la mente: ¿será que habrá alguien en nuestras familias que necesite escuchar y conocer la historia del amor de Dios? ¿Conocemos tú y yo a alguien en nuestro entorno laboral o cercano que necesita saber del amor de Dios? ¿Habrá algún amigo que alguna vez estuvo con nosotros aquí en la iglesia? Hubo algo que lo lastimó con la iglesia, pero esto también lo alejó de Dios. Por eso es que usted me va a escuchar muy frecuentemente orando por nuestra ciudad, por nuestro estado,
por esta nación porque ellos necesitan de Dios. Yo quiero que por un minuto, antes de ir a la parte de la aplicación de este mensaje, oremos por esas personas que necesitan de Dios. Y si hay alguien en su casa que necesita de Dios, hoy vamos a orar por él. Y si hay alguien en tu trabajo que tú dices, él necesita de Dios, vamos a levantar una oración por él. Y cómo no, vamos a tomar la oportunidad de orar por nuestra ciudad, por las ciudades que representamos, para que ellas también escuchen y conozcan el gran amor de Dios. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias porque los que estamos aquí hoy, sea por primera vez o sea como un recorderis, estamos volviendo a escuchar esa historia de amor tan maravillosa de la cual tú y yo hoy somos parte. Yo te doy gracias por cada miembro de familia el cual estamos presentando delante de ti, porque creo, mi Padre, en el nombre de Jesús, que ellos te van a conocer, que ellos van a comprender, que tú vas a abrir su corazón para que esta historia maravillosa de reconciliación se dé. Oramos por esos compañeros de trabajo, por esos amigos, por esas personas que un día sirvieron juntamente con nosotros, pero se han alejado. Señor, los colocamos delante de ti. Y en el nombre de Jesús oramos para que ellos puedan encontrarse contigo y experimentar tu gran amor. Y oro por los que estamos aquí. Oro por cada uno de ellos para que tú los uses de manera sobrenatural en ser un instrumento para llevar y portar la historia de tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Ángelo, ya entendí la historia de Dios. Ya me quedó clara. Hoy me quedó más clara que antes. ¿Cómo hago? Vamos a hablar de cómo compartir tu historia. Le voy a dejar una tarea para esta semana. Lea Hechos capítulo 26. Hechos 26 habla la historia cuando el apóstol Pablo presentó su historia. Cuando se encontraba ante un gobernador, estaba en un juicio y allí él tuvo la oportunidad de compartir su historia. Y la historia de Pablo, compartiendo su historia, tiene 3 características. La primera era, yo era. Téngalo presente usted para cuando vaya a hablar de su historia. Yo era. Quiero hacerle una observación cuidadosa. Cuando usted vaya a hablar de su pasado antes de ser cristiano, como que no se exceda mucho en darle tanta gloria a lo que el diablo hizo en nuestras vidas. Yo mataba gente, le sacaba el ojo, le partía la pata, lo metía de cabeza. Yo me fumaba 5 kilos de... No diga todas esas cosas. Ya eso es mucho. Yo agarraba a mi mujer, le daba con el palo, le escababa, le ponía... No, todo. Sí, uno puede compartir lo que era. Yo tuve una mala vida, yo le di mala vida a mi familia, yo tuve problemas de vicio, yo tales cosas, pero que no le dé tanta la gloria al diablo, como que no exalte tanto esas cosas. Sí comparto sus batallas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo mío. Yo era un joven que perdió a su papá cuando tenía 5 años, mi mamá es una mujer invidente y yo tenía un problema con Dios. Yo sí estaba enojado con Dios porque alguien me dijo, es que Dios se llevó a su papá. Y yo dije, Dios es el colmo. ¿Cómo es que Dios se va a llevar a mi papá y dejar a una mujer viuda, invidente, con 2 niños, con los brazos cruzados? El colmo. Y crecí con un montón de vacíos y de resentimientos y dolores en mi corazón. Fácil, ¿cierto? Tuve mis batallas, claro, tuve mis luchas, claro, todo eso sin tener que exaltar tanto lo malo que pudimos llegar a haber hecho. Ahora, el siguiente paso es yo conocí a Jesús. Y aquí es importante que tú, dentro del momento cuando compartas tu historia con alguien, porque tu historia está conectada con la historia de Dios, sepas cómo compartir ese momento cuando conociste a Jesús. Yo le voy a contar la mía, que ya la he contado varias veces. Yo tenía 16 años, por allá un viernes en el mes de mayo del 95, estando en la plaza de la escuela, un muchacho vino a hablarnos de Jesús. Yo esperé que todos mis amigos se fueran. Cuando ellos ya se fueron, yo lo miro a él y le digo, yo necesito lo que tú tienes, ¿qué debo hacer? Y él me dice, al final de la jornada, mi hermana está aquí y ella nos va a ayudar a que tú tomes una decisión por Jesús. Se acabó la jornada, íbamos camino para nuestras casas y yo le entregué mi vida a Jesús. Al otro día, un sábado, cerca a mi casa había una iglesia cristiana. Él me invitó a ir a esa iglesia porque había un programa de adolescentes y desde ese día estoy caminando con Jesús.
Fin. Claro, ¿cierto? Usted cuenta la historia. Me llevaron a la iglesia, me llevaron a un grupo. No sé, usted comparta y ubique esa historia, porque ese momento es clave compartirlo. Ese momento es clave y en poquitas palabras usted lo debe compartir. Ahora, el tercer punto cuando usted comparta su historia es este: ahora yo. Diga conmigo, ahora yo. Después de los 16 años, ahora yo tengo 31 años desde los cuales he venido caminando con Él. Ahora yo estoy casado con una mujer maravillosa, la cual me ha dado 2 hijas, la cual sirve conmigo, y ahora yo estoy dedicado a ayudar a otras personas a que caminen cerca con Dios. Ahora yo estoy dedicado a compartir la historia de Dios y ayudo a que las personas se conecten con Él. Comparta lo que Dios ha hecho. Ahora yo, mi hogar se restauró. Ahora yo dejé las drogas. Ahora yo soy responsable. Ahora yo soy un padre responsable. Ahora yo sirvo en la iglesia. Ahora yo cuente lo que Dios ha hecho. ¿Está conmigo? Porque esa historia que Dios le ha regalado hace parte de la historia de Dios. Cuando tú y yo vemos la historia de Dios y tu historia cómo se mezclan la una con la otra, esto se vuelve un mensaje de esperanza para muchos. Quiero recordarle una frase que dije al principio, que es importante repetirla. Y es que de la mano de Dios es cuando tú y yo podemos entender mejor nuestro pasado para poder construir nuestro futuro. Yo estaba mal con Dios, tenía mal genio, estaba lejos de Dios. Pero cuando yo lo conocí a Él, recuerdo que hubo un momento en la iglesia donde predicaron y dijeron que Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas. Y el sentimiento de que no tenía un papá, allí en ese instante Dios lo restauró. Hay momentos claves en tu caminar con Dios que tú tienes que saber conectar. Ahora yo entiendo que aunque no tuve a mi papá presente, Dios ayudó a mi mamá. Dios estuvo allí presente ayudándonos. Hay momentos de claridad donde Dios te dice: aunque viviste esto, aunque pasaste esto, yo estuve allí. Y esa es la historia de Dios para tu vida. Yo hoy quiero hacer 2 oraciones. Y la primera oración es por aquellos que dicen: Ángelo, yo necesito que mi historia de vida cambie. Y me doy cuenta que la única manera para que esa historia de vida cambie es por medio de Jesús. Tú estás en el plan de Dios. Tú estás en la agenda de Dios. Tú estás en los propósitos de Dios.